Formalmente, buenas tardes. La explicación de hoy es un poquito más extensa que en las semanas anteriores. Es más de 50 minutos porque hay mucho material, aunque solamente hay 2 actividades y un juego. Esta semana comenzamos con la unidad 3. La unidad 3 se toma 4 semanas. Tenemos 3 semanas antes del segundo parcial. Fíjense qué cosa, que la semana pasada estábamos en primer parcial y ya en 3 semanas tenemos el segundo parcial. Ya será a principios de noviembre. Entonces tendremos 3 semanas bien entretenidas porque el contenido que hay se trata de lecturas, porque la unidad 3 se llama tipología textual. Y aparte de todos los tipos de textos, que existen más de 60 tipos, vamos a ver 4 en específico. Vamos a ver la narración, vamos a ver la descripción, la argumentación y la exposición, que son 4 de las herramientas fundamentales que ustedes necesitan conocer para poder desarrollar un buen texto. Sobre todo cuando ustedes terminen su carrera. En todas las carreras hay que hacer un trabajo final. Entonces, todo lo que vamos a ver durante las siguientes 5 semanas nos va a ayudar a que ustedes al final de su carrera hagan un buen trabajo. Oigo un micrófono abierto por ahí. Vamos a ver. No puedo tener micrófonos abiertos. A veces se abren solo, yo sé. Puedo tener micrófonos abiertos porque se crea un ruido. Bien, entonces, esta semana vamos a ver la narración, la próxima vamos a ver la descripción, luego veremos la exposición, el texto expositivo, y después del examen vamos a ver el texto argumentativo. Lo que sí, yo le puse un mensaje a ustedes en el grupo de ayer, que la semana estaba abierta, pero que tuvieran cuidado, porque ahora las actividades no iban a ser igual que en semanas anteriores. Luego volveremos a actividades de ese tipo. Pero durante estas 5 semanas, lo de la tipología textual y luego con el párrafo, siempre tendremos, aunque sea una actividad de producción escrita. ¿Qué es producción escrita? Donde el estudiante tiene que escribir. Yo doy 2 opciones. Una es escribir en la misma plataforma, así como ustedes hicieron el foro de la comunicación, que ustedes respondieron. También ustedes pueden responder en la plataforma y algunas 2 opciones, responder en la plataforma o subir un archivo, y ya ustedes lo pueden hacer con calma. Cuando tenemos actividades de este tipo, en la cual ustedes tienen que escribir, no ponemos límite de tiempo. Porque yo no sé si usted se va a tomar 5 horas escribiendo la respuesta, aunque en realidad el material no es tan largo. Entonces, ya ustedes saben, vi que se me salió Rosemary, no sé qué le pasó. Estén atentos al grupo a ver, porque hace rato que su internet como que tenía problemas, porque le estaba abriendo el micrófono a cada rato. Estén atentos al grupo, por si acaso, aunque tengo el celular aquí en la mano. Bien, entonces, ya veremos de qué se trata, porque voy a compartir con ustedes la pantalla para que veamos la semana 6.
Ah, bueno, yo lo tenía abierto. Voy a ir a la sección de ustedes, la sección 27. Antes de mostrarle la semana, yo quiero que ustedes observen algo y en un momento les voy a preguntar si ven lo que yo les estoy marcando. Yo quiero que ustedes observen lo que yo voy a hacer. Saludos, profe. Saludos, sí. Yo quiero que ustedes observen eso. ¿Vieron donde yo puse la manito ahí? Yo no sé si ustedes han explorado. Sí, sí. Pero al lado del icono del ITSC, ahí hay un cuadrito en gris que tiene 3 rayitas. Cuando ustedes le dan ahí, ustedes ven el curso de ustedes así, con algunas diferencias mías, porque yo soy la profesora. Y por ahí donde dice calificaciones, ustedes pueden ver todas las notas. A mí se me presenta diferente, pero a ustedes se les presenta de otra manera. Ustedes pueden ver todas las notas de ustedes. Ese soy yo, el usuario que hay ahí soy yo. No quiero presentar ningún usuario por respeto a todos, pero cuando ustedes le dan ahí, ustedes pueden ver todas sus notas de todas las actividades que ustedes han hecho. De hecho, en esta semana, las actividades no le van a decir cuánto usted sacó. Ya algunos de ustedes que hicieron la actividad 1 ya se dieron cuenta de eso, pero por ahí ustedes lo pueden ver. Le dan a calificaciones y pueden ver cuánto sacaron en esa actividad. Pero no va a ser como antes, que le decía de una vez, usted sacó tanto de tanto. Por ahí ustedes lo pueden buscar. Bien, entonces voy a la semana sexta con ustedes. Lo primero es que tenemos el comienzo de la unidad. Les voy a mostrar, porque a ustedes no lo van a poder ver, debido a que yo tengo todas las demás semanas, las tengo cerradas. Solamente tengo abierta desde la semana 1 hasta las 6. Y ustedes ven ahí. Comenzamos en la semana 6 con el texto como unidad de comunicación. Luego la semana 7 continúa, dice continuación unidad 3. Aquí es con la descripción. En la semana 8, continuación unidad 3. Aquí es con los textos expositivos. Luego en la 9ª semana tenemos el examen. Y después del examen tendremos el final de la unidad 3, que son los textos argumentativos. Esa unidad se toma 4 semanas. Es la unidad más extensa que hay. Y como siempre vemos los objetivos específicos. Vamos a ver a partir de esta semana diferentes tipos de textos y vamos a determinar su tipología. La tipología textual quiere decir qué tipo de texto se trata. De manera que, por ejemplo, cuando ustedes vieron el examen de lengua española, había una lectura. Todos los exámenes de español se dan a través de una lectura que tiene preguntas. Le ponemos falsos y verdaderos y le ponemos selección múltiple. Pero siempre en español ponemos un texto, una lectura. En el examen parcial yo no les pregunté qué tipo de texto es el que tú leíste. No les pregunté eso, porque no habíamos dado la tipología textual. Pero ahora ya, cuando veamos todas estas unidades, yo puedo preguntar el texto que acabas de leer, ¿de qué tipo es? Sin embargo, vamos a ir aprendiendo eso poco a poco. Entonces, por eso es que el primer objetivo es ese. Vamos a determinar la tipología de los textos. El que estaba en el examen, que decía apunte sobre el arte de escribir cuentos, era de Juan Bosch. Si yo le hubiera preguntado, ustedes de una vez iban a marcar narrativo.
pero ese texto no era narrativo, porque no era un cuento. Era cómo escribir cuentos. Era una explicación que se estaba dando. Por lo tanto, ese texto era expositivo. Gracias a Dios que no lo pregunté, porque la mayoría se equivocan. Desde que ven el nombre de Juan Bosch, piensan que él nada más escribió cuentos, pero Juan Bosch escribió poemas, cuentos, crítica literaria, ensayos, historia, o sea, libros de historia. Drama, él escribió libros de drama. Entonces, los autores escriben diferentes géneros literarios. Y, ¿verdad? A partir de ahora vamos a ir aprendiendo eso. El siguiente objetivo está relacionado con las características de los diferentes tipos de texto. En este caso, nos vamos a centrar en la característica de los textos narrativos, porque en esta semana estaremos viendo eso. Por eso es que todo lo que hay ahí dice cuento, narración, porque eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué elegimos cuento? Si hay muchísimos tipos de textos narrativos. Porque hay mini cuentos que son más fáciles de leer y no vamos a ponerlos a ustedes a leer mucho en un tiempo, pero ustedes tienen que leer el material que está aquí, ¿verdad? Y además le estamos poniendo a ustedes una biblioteca. Me parece, esta unidad me encanta porque me parece tan extraordinario que a través de un recurso digital usted puede tener acceso a una biblioteca de obras literarias. Tremenda biblioteca. O sea, a los que les gusta mucho leer, como a mí, podemos hacer uso de este recurso y leer gratuitamente porque no tenemos que comprar el libro, están ahí en línea, están en online, como decimos, y es bastante interesante. Como siempre, abrimos el texto como unidad de comunicación porque nos dará una introducción sobre el tema en los recursos. Nos dará una introducción sobre el tema. Les cuento que yo no veo bien ni siquiera con estos lentes, señores. Ya tengo que cambiar los lentes. Por eso tengo que ampliarlo para que yo lo pueda ver bien y ustedes también. Bien, entonces aquí lo que tenemos es simplemente, aquí ustedes van a encontrar casi todos los tipos de texto, todos van a encontrar el descriptivo, el argumentativo y el expositivo, pero la narración no está aquí, solamente habla un poco de ella, no habla mucho. El tema, la unidad es el texto como unidad de comunicación. ¿Por qué el texto es una unidad de comunicación? Un escritor, un autor que escribe un libro tiene una intención comunicativa, eso lo vimos en el tema de la comunicación. Una intención comunicativa no es más que un deseo de transmitir un mensaje a propósito, porque él lo pensó y lo calculó y quiere que un receptor reciba ese mensaje. Entonces el texto es una unidad de comunicación porque intencionalmente un autor escribió un libro, escribió una obra para que le llegara a un receptor, que en este caso recibe el nombre de lector. Y por eso el texto es una unidad de comunicación. En la tipología textual vamos a tener muchísimos textos, hay más de 60 tipos de textos. Ustedes lo han escuchado, pero aquí solamente vamos a tener 4. Ustedes han escuchado el texto informativo, el texto digital, que ahora es más usual que nunca. Ya tenemos periódicos digitales desde hace mucho tiempo. Podemos leer la noticia a través de una página online. Como yo les dije, hay un recurso aquí
en el cual ustedes tienen una biblioteca completa de cuentos, mini cuentos, teatro, obras de teatro. O sea, lo vamos a abrir ahorita para que ustedes vean qué grande es esa biblioteca, y es gratuita porque es online. O sea, ustedes pueden tener acceso a muchísimas obras literarias. Aquí también ustedes han visto el texto publicitario, los textos icónicos, que son las caricaturas, los mapas. O sea, un mapa es un texto, porque un mapa tiene un mensaje. Es un texto iconográfico, porque solamente tiene más imágenes que palabras. Y por eso las caricaturas también son iconográficas, porque tiene imágenes de los personajes y solamente tiene mínimas conversaciones en viñetas. Pero estos 4 tipos de textos que están aquí no son ajenos a ustedes. Ustedes han leído cuentos de alguna manera u otra, o una novela. Si no han leído cuentos, en los textos informativos, que son los que son publicados en revistas y periódicos, tenemos la noticia. Cuando un periodista publica una noticia, hay una parte que es narrativa, que es cuando él cuenta los hechos de la noticia que él está publicando, o que él ha redactado, él ha escrito. Está la descripción. No hay narración sin descripción. En una historia que usted lea, un cuento, de hecho, a veces hacemos un cuento pequeño cuando estamos en grupo, y a veces nos circunscribimos solamente a decir los hechos, pero no decimos cómo eran los personajes. En la narración escrita por un autor, ya sea en cuento, novela, anécdota, leyenda, relato, etcétera, debe haber descripción de los personajes o descripción del ambiente. ¿Por qué? Porque cuando leemos una historia, solamente tenemos escritura ahí, no es como los libros de niños, que además de que el cuento tiene la historia, tiene las imágenes ahí. ¿Y qué es lo que nos ayuda a que cuando uno está leyendo una historia, en nuestro cerebro se proyecte como una película de lo que estamos leyendo? Son las descripciones que utiliza el autor. Si, por ejemplo, ahora mismo yo les cuento que yo hice un viaje y cómo era el trayecto, el camino, todo lo que yo vi, yo le voy a ir describiendo. Aparte de que les voy narrando lo que yo fui haciendo, le puedo ir describiendo cómo era el ambiente, y ustedes, aunque no estuvieron conmigo en ese viaje, pueden ir figurando en su cabeza el viaje en sí. Entonces tenemos 4 tipos de textos principales. Lo voy a ampliar más para que veamos ese cuadro. Tenemos los textos descriptivos, pero no me voy a centrar en ellos. Cuando vaya a esa unidad, lo volvemos de nuevo el cuadro. Me voy a centrar aquí en los narrativos. En los narrativos, la finalidad es decir qué ocurre y se relatan hechos reales o imaginarios. Algunos modelos de textos narrativos tenemos los cuentos, los libros de textos de historia. Cuando estudiamos la asignatura de historia, cuando ustedes tengan la oportunidad de volver a entrar a una de las unidades del profesor, en uno de los temas ustedes pueden contactar eso, lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ver que en realidad los textos de esa asignatura tienen narraciones. Por ejemplo, ayer que se celebró el encuentro de 2 culturas, ¿verdad? El Día de la Raza, como decían anteriormente, por el descubrimiento de América, como decían anteriormente, que ya no es así, ya no es el descubrimiento de América, porque para descubrir hay que
Se necesita que nadie haya visto eso, y ahí vivía una civilización. Bien, entonces están los chistes contados, están las anécdotas, están las novelas, y tiene como estructura principal una presentación o un inicio, que también se llama introducción. En el inicio, lo que hacemos es que decimos el tiempo en que ocurre la acción, presentamos al personaje principal o a los personajes principales, si hay más de uno, describimos cómo son ellos, describimos el lugar donde viven. Esa sería la presentación o introducción de la historia, también se llama inicio. Luego, el nudo, que es el problema. En toda historia, en toda narración, de hecho tenemos las películas y tenemos las novelas televisivas. Siempre hay un conflicto, un problema, el cual hay que resolver. Los personajes lo sufren y nosotros como espectadores, en el caso de las películas o de las telenovelas, nosotros como espectadores también sufrimos eso de que le va pasando a los personajes. Y, por ejemplo, a los que nos gusta mucho la lectura, si nos metemos en una historia, también sufrimos con los personajes. Y ahora mismo me acordé que mi hijo tiene que continuar leyendo un libro, que no lo ha leído en 2 días. Y me acordé, cuando termine de esto va a tener que leer, obligatoriamente va a tener que continuar leyendo el capítulo que sigue. Y me acordé de él porque él sufrió algo que le pasó a los personajes en la historia, y apenas va por el capítulo 3 y son como 20 capítulos. Y entonces él estaba sufriendo eso hace 3 días, 2 días. Bien, entonces el nudo lo sufrimos con los personajes, que es el conflicto. Y luego viene el desenlace. Fíjense que se llama nudo porque es como si uno hiciera un lacito. Así como cuando uno tiene unos tenis que uno amarra los cordones, y a veces cuando esos tenis están bastante sucios, que se pone pegajoso, y ya ese nudo tiene mucho tiempo, es difícil desenlazar eso. Es difícil quitar ese nudito. A veces tenemos que romper los cordones de los tenis y comprar uno nuevo, porque se pone muy difícil. Entonces el nudo es la complicación, el problema que le ocurre a los personajes, el asunto principal que ocurre en la historia. Una historia sin un buen nudo no va a permitir que nosotros estemos interesados en ella. Por ejemplo, cuando vemos una película y vemos que la película está como tan sosa, tan lenta, aguada, la dejamos de ver sencillamente. Pero cuando vemos que la película tiene una trama espectacular, que usted ve lo que está pasando y cada vez es más interesante, entonces usted se queda ahí viendo la película hasta el final. Esa es la trama, el nudo, el asunto. Y por último, el desenlace es cuando todo se soluciona. En el caso de algunos autores, como nuestro Juan Bosch, la mayoría de sus historias terminan como, oh, ¿y qué sigue? ¿Y qué más? Pero, ¿y qué pasó? Por ejemplo, mi mamá es excelente narradora, a ella le encanta hacer historias, y ella narra muy bien. Uno se entretiene mucho cuando ella le narra una historia. Yo creo que por eso me incliné por las letras. Pero ella no sabe escuchar historias. O sea, cuando ella escucha uno de esos chistes que uno le hace a veces, ella le pregunta a uno, ¿y qué dijo? Pero ya el cuento se acabó. Así mismo son las historias de Juan Bosch. Hay muchos de los cuentos de Juan Bosch que terminan y tú dices, ¿pero qué pasó? Wow, pero así es que va a quedar. Porque uno siempre quiere que los personajes sean felices al final, que resuelvan todos sus problemas y que sean felices. Pero hay historias que no tienen finales felices.
Se soluciona una parte del problema, pero no tienen finales felices. Y a veces, en el caso de las películas, ya uno más o menos se imagina que hay una continuación. Bien, entonces, déjenme bajar este zoom para poder ver lo demás. Déjame subir un chingo. Bien, entonces, eso es lo que tenemos de la narración ahí. Y que aquí, por ejemplo, hay un texto narrativo. Hay un texto narrativo. Es una pequeña historia de una maestra que enseñaba en primaria. Y vemos que este texto es fácilmente utilizable tanto para la narración como para la descripción, porque tiene una serie de palabras subrayadas que son adjetivos, y es lo que le decía, ¿verdad? Que no hay descripción, no hay narración sin descripción. Entonces, voy al siguiente recurso, porque ustedes me pueden decir, profe, ¿y eso es lo único que hay de la narración? No. Hay otro recurso que se llama recurso para la lectura. Este recurso también lo tengo dentro de las actividades, pero lo vamos a ver ahora, porque este es el que realmente habla de cada detalle de la narración. Allí solamente vimos en un cuadro algunas de sus características. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver aquí, en estas páginas, son pocas, no son muchas, aunque las letras no son tan grandes. ¿Qué vemos aquí? Tenemos el tiempo, el espacio y el receptor. Aquí vamos a encontrar el narrador, el punto de vista de los personajes. Lo primero es la historia, la narración. Fíjense qué cosa, que al final es que nos dicen qué es la narración. La narración es el relato de hechos o acontecimientos reales o imaginarios. Es un relato, ¿verdad? Que narramos en un orden, que puede ser un orden cronológico o no. El relato o la historia que presenta una acción principal, que es el asunto, el tema. Si se trata de un cuento, este asunto, y es lo que ustedes pudieron leer en el texto que yo puse en el examen, si se trata de un cuento, el asunto no puede extenderse, no puede ser muy largo. Los cuentos, el cuento más largo que yo he leído tiene 56 páginas, creo que es, y es un cuento de Juan Bosch extraordinario, que se llama Cuento de Navidad. Y también hay otro que se llama Cuento de Navidad, que es de otro autor que se llama Charles Dickens, y es un poquito largo también. Pero la mayoría de los cuentos no son tan extensos. No son como una novela, que fácilmente una novela puede tener 200, 400 páginas, 500 páginas, pero los cuentos no. ¿Por qué? Porque en un cuento no puede haber más de un tema, más de un problema. En una novela, si comparamos la novela televisiva con la novela, con un libro de una novela, o una novela de un libro, nos damos cuenta que hay muchos problemas, hay muchas cosas que le ocurren a cada personaje, y cada personaje es como un mundo aparte, que tiene una vida, tiene un trabajo, tiene una historia, cada uno tiene su propia historia. Ese es el caso de la novela. En el caso del cuento, no debe ser así. De hecho, no puede haber tantos personajes en un cuento, porque se puede perder la esencia del cuento, la historia. Entonces, en ese caso, la historia puede tener dos formas. La condensación, que es cuando una historia se cuenta de una manera breve. Condensado quiere decir breve, puro, no tan aguado, tan amplio, no. Y aquí dice que recurre a la elipsis narrativa. Una elipsis es cuando uno deja que el lector se imagine cosas, pero no se la dice. O sea, el autor no dice todo,
pero deja que el lector se imagine las cosas. Por ejemplo, cuando hay una historia de suspenso, uno de una vez va calibrando, haciendo elucubraciones, diciendo, ay, seguro que ese es el culpable, ¿verdad? Entonces, la elipsis narrativa quiere decir que no pone todo, no lo dice todo, lo deja sobreentendido. Por eso se llama condensación. Y está la expansión, que es cuando el narrador, como quien dice, se explaya. Por eso dice que aquí, que es un rasgo característico de la novela, donde por ahí se vota. Aquí habla de un ejemplo de la novela psicológica. Luego está el orden de los acontecimientos, en qué orden se narra. Y eso está dentro de las actividades. Si se narra en orden lineal o cronológica, a eso se llama, a ese orden en la cual los hechos se van narrando sucesivamente uno detrás de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos el inicio, el nudo y el desenlace, la estructura, la estructura del cuento. Inicio, nudo y desenlace. Si es en orden lineal o cronológico, entonces comenzaríamos narrando primero el tiempo. Así hay muchos cuentos que comienza con érase una vez, había una vez, en aquel tiempo. O sea, primero dice, lo ubica uno en un tiempo cronológico, ¿verdad? En aquella época había muchas personas que andaban por los caminos. Una de esas personas era Juan. Juan era un muchacho alto, agradable, simpático, muy amistoso, todo el mundo lo conocía. El lugar era muy distante de la ciudad, había un puente, qué sé yo cuánto. O sea, si la historia comienza diciendo el tiempo, presentando el personaje que es Juan en este ejemplo que yo le estoy poniendo, y dice dónde él vivía, cómo era el lugar, entonces luego dice qué le pasó a Juan, ¿verdad? O qué pasa con Juan, o qué vio Juan. Ese sería el nudo. Y por último, presenta la resolución del problema en la cual se vio envuelto Juan o alguien que Juan conocía. Ese orden es lineal. Sin embargo, cuando la historia comienza abruptamente, como que ya usted conoce todo. Por ejemplo, Juan iba por un camino y se encontró con un hombre sangrando. Ven acá. ¿Y dónde que Juan vive? ¿Y quién es Juan? No nos dijeron quién era Juan. Después nos lo dirán más adelante. Pero comenzaron con la historia. ¿Y de dónde salió ese hombre ensangrentado? Uno no sabe. Esa historia está narrado en in media res. In media res quiere decir en medio del asunto. ¿Y qué es el asunto? El problema, el nudo. Hay un problema ahí, ya Juan se encontró con un hombre ensangrentado. Pero no nos dijeron ni quién es Juan, ni qué hace ese hombre ensangrentado. Después lo van a decir más adelante. Y está la otra técnica, que es la ruptura temporal. ¿Qué es la ruptura temporal? Se da de diferentes maneras. Se da en forma de retrospección, se llama flashback, que quiere decir que la historia comienza de atrás hacia adelante, va como al pasado. Ustedes han visto películas en la cual comienza la historia con todo destruido y alguien caminando. Y de repente ese personaje comienza a recordar cómo fue que llegaron hasta ahí. O sea, comienza con el final prácticamente, con el final del problema. Y entonces se llama flashback por eso, porque flashback significa salto hacia atrás. Y es como si el personaje estuviera recordando su pasado.
Luego tenemos, dentro de la misma ruptura temporal, tenemos el flash forward, que es cuando el narrador anticipa las acciones de los personajes. Este narrador sabe el presente, el pasado y el futuro de los personajes. Por ejemplo, hay una historia, un cuento que yo leí de Juan Bosch, lo he leído mucho y hasta lo he analizado profundamente, incluso en un curso que yo estuve de redacción con un doctor español, un doctor en letras español. Yo le conté a él algo más profundo de lo que la gente puede ver en esa historia. Se llama La Nochebuena de Encarnación Mendoza, ese cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese cuento hay una parte, cuando comienza la historia casi, que el personaje que se llama Encarnación Mendoza decide meterse a un cañaveral. Y cuando él hace eso, el narrador al lector le anuncia algo y le dice, más tarde se arrepentiría de él entrar ahí. O sea, él sabía el futuro del personaje, él sabía lo que le iba a pasar en el futuro. Más tarde, luego vemos que por él haberse metido en ese cañaveral, a él lo capturan porque él era un prófugo de la justicia. A él lo capturan, o sea, bueno, no lo capturan, a él lo matan. ¿Entienden? Entonces, esa es la técnica flash forward. Luego está la de contrapunto, que es cuando se entrecruzan varias historias. Yo he leído historias así, donde dentro de la novela, por ejemplo, uno de los personajes lee otra historia. Entonces hay una historia dentro de otra historia. Y está el circular, que es cuando la historia comienza de una manera y termina de la misma manera que comenzó. Hace como un círculo, vuelve al mismo punto. Ese es el orden de los acontecimientos. En el narrador y el punto de vista del narrador, tenemos tres tipos de narradores. Está el de tercera persona, que ese es el narrador omnisciente, porque lo sabe todo. Eso es como si fuera un dios. Él sabe, como le decía ahí en la de Flashboard, él conoce el presente, el pasado y el futuro de los personajes. Él no es un personaje de la historia, no es un observador, solo cuenta lo que él ve. Por ejemplo, en este caso, los verbos estarán conjugados en tercera persona. Por ejemplo, como yo les decía en la historia, Juan iba caminando alegremente, por ejemplo. Yo estoy hablando de Juan, no me incluyo dentro de la historia. Ahora, si yo digo Juan y yo íbamos caminando, ya no es de tercera persona, porque yo estoy involucrada en la historia. El de primera persona es precisamente ese que acabo de contar, ¿verdad? El que yo acabo de decir, sí me incluyo, y puede estar de dos maneras. Narrado por el protagonista, en este caso sería como si fuera una autobiografía, aunque sea ficticia, la historia puede ser real o ficticia, o puede ser un personaje secundario que cuenta lo que le pasó al personaje principal o a los personajes principales. A eso se llama de primera persona. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Que los verbos están en primera persona. Ese personaje, ese narrador se va a incluir dentro de la historia. Y el de segunda persona, que no es muy común, supone que el narrador está hablando con el lector. Está hablando conmigo como lector, con yo, ¿verdad? O habla consigo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, las obras que son de superación personal,
o los libros de superación, porque hay novelas de superación, pero hay libros, por ejemplo, Cómo ganar amigos. Ahí el autor le va a hablar a ustedes de tú a tú y te va a decir, por ejemplo, como yo ahora que dije, te va a decir, él va a decir, tienes que ser sincero con la persona. Te está hablando de tú a tú. Es como en el caso de algunas películas, y sobre todo ocurre mucho en comedias, y lo vi una vez en una novela televisiva, que había un personaje que hablaba con la cámara, o sea, dirigiéndose al espectador. Hay personajes así, ¿verdad? Que hablan con la cámara. Ahora mismo no recuerdo una película en específico, pero en películas a veces eso será, que el personaje habla con la cámara y usted sabe que es contigo que está hablando, con el espectador, con el que está viendo la película. Asimismo, hay libros que están escritos así. Hay un cuento que es dominicano, es de René del Risco Bermúdez, que se llama Ahora que vuelvo Tom, y es un cuento que se escribió supuestamente, según la historia, a través de una carta, como si el personaje le estuviera hablando a Tom, aunque en ningún momento él le habla a Tom. Sencillamente él lo está mirando y va pensando en Tom. Y le va diciendo, oh Tom, tú cuando íbamos a tal sitio, pero en realidad él no le habla, solamente es en sus pensamientos. Luego están los personajes, que está el protagonista, que es el personaje principal. Puede haber más de un personaje principal. Está el secundario o los personajes secundarios, puede haber muchos. Son los que después del personaje principal o de los personajes principales tienen más influencia en la historia. Y están las comparsas, que son, como dicen en las películas, son los extras. Son los que no hacen nada, se menciona su nombre, pero ellos no hacen nada, sencillamente. No hacen absolutamente nada. Se menciona su nombre y pasaron por ahí, pero ellos no son amigos del personaje, sencillamente lo miraron quizás, pero no hicieron más nada. Así son los extras en la película. Toda esa gente que usted ve en película, que va caminando por la calle, son personajes de la película. Son pocas las películas que han sido filmadas. Vi el otro día, hay una película muy famosa que se llama Mi pobre angelito. En diciembre siempre la vemos. En estos días la estaban dando. Y a mí me gusta mucho buscar la reseña de las películas. Y cuando ellos van al aeropuerto, en la número 2, la gente, el aeropuerto estaba funcionando. No eran extras, eran personas de verdad. Pero la mayoría de las películas que usted ve gente de que caminando, esa gente son extras. O sea, no hacen nada, solo están caminando en la calle y ni siquiera miran lo que está ocurriendo porque están dentro de la película. No, como si fuera una vida normal, porque cuando usted va por la calle, todo el mundo no anda mirándolo a usted, a menos que usted sea demasiado llamativo. Hay dos características de esos personajes, que está el estilo directo. Esto está relacionado con el narrador también. El estilo directo es cuando el personaje usa la voz suya. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que cuando usted lee la historia y el personaje habla, dice, Juan dijo o Juan pensó, y él dice exactamente cómo él lo pensó. Si Juan pensó, ¿qué hará este hombre en el camino ensangrentado? O Juan dijo, ¿qué hará este hombre en el camino ensangrentado? Eso sería directo. Se llama indirecto cuando el narrador usa la voz del personaje. No es el personaje quien habla, sino es el narrador, y utiliza la conjunción que, la conjunción sí, la conjunción cuando. Por ejemplo, si Juan iba por el camino, Juan, en vez de hablar él, el narrador dice, Juan iba por el camino y pensó, ¿qué hacía ese hombre? O pensó que, ¿qué hacía ese hombre ahí?
Él no dice, no fue Juan que usó su voz, sino fue el narrador que la usó por Juan. Está el estilo libre, que puede utilizar las palabras de manera alocada, con tipografía o paréntesis. Y está el monólogo, que cuando el personaje habla solo. En este caso, ahora mismo yo estoy haciendo un monólogo porque todavía no le he preguntado a ustedes si escuchan o no escuchan, ¿verdad? Yo estoy haciendo una explicación en forma de monólogo porque solo yo estoy hablando. Ya tendrán ustedes su momento. Está el tiempo narrativo. Hay un tiempo externo o histórico, que es el momento en el que se sitúa la narración. Por ejemplo, las costumbres de esa época, los personajes. Si ahora mismo yo le contara una historia del descubrimiento de América, entonces ese sería el tiempo histórico. Y está el tiempo interno de la obra, que es el momento que duran los acontecimientos, los hechos. A veces un hecho da un salto hacia otro y usted no se da cuenta cómo fue que llegaron ahí. No supo si pasó un día, si pasaron 2 días y cuánto fue que pasó. O pasaron varios días, pero el narrador no dijo de que 2 días después, no lo dijo, sino que hace un salto. Ese tiempo se llama interno. Y está el espacio, ya dijimos, ¿verdad? Que es la descripción del ambiente físico, de los personajes, la geografía, de los personajes, no, del lugar. Y por último, el destinatario, que está el lector, es el destinatario, y el narratorio, que es el sujeto o la colectividad a quien el narrador le cuenta la historia. Es un receptor interno de la historia. Ese es el narrador. Y me devuelvo para ir con ustedes a la plataforma, la semana 6. Que ustedes ven aquí, este recurso, también está dentro de las actividades, está dentro de la actividad 2. Estos 2 recursos van a estar dentro de la actividad 2. Entonces vemos el entorno para leer cuento. Cuando yo lo abro, ya algunos lo vieron. Es la biblioteca que yo le decía de cuentos. Yo quiero que ustedes vean bien, porque la verdad es que yo hice mi reunión ahorita en la tarde y el video tardó demasiado en subir y no pude subirlo. Ahora los videos van a estar directamente en la plataforma, que usted lo puede abrir desde ahí, desde la plataforma. Pero tardó demasiado, no me dio tiempo y ya tuve que comenzar con ustedes la reunión. Voy a tener que subirlo ahorita. Entonces, quiero que se fijen bien en esto. Fíjense, yo le estoy haciendo un recorrido. Es corto ahí. Pero si usted quiere obtener más, estoy haciendo el recorrido y lo voy a hacer de nuevo. La biblioteca se llama Ciudad Seba. Si usted quiere buscar por el autor, de hecho estaba por autor. Si quiere por autor, ahí está distintos autores. Por ejemplo, está Luis López Nieves. Usted puede buscarlo por aquí. Si es por obra literaria, ahí hay un ejemplo, o ahí usted busca la obra del autor. ¿Verdad? Pero a mí me interesa, y le voy a dar para atrás. Ay, Dios mío, esos anuncios me persiguen donde quiera. Y le voy a dar para atrás porque a mí me interesa que ustedes vean cómo yo lo hago más fácil. Ahí está la biblioteca digital Ciudad Seba y estamos en la parte de cuentos. Lo manda de una vez a cuentos. Y se van hasta el final. Se van hasta el final. Y van a buscar,
Si lo quieren por cuentos, ya lo tenemos por cuentos. Poemas, teatro, otros textos. Sobre el arte de narrar, eso de Juan Bosch ahí. El arte de narrar, eso fue Juan Bosch que lo escribió. Pero nos vamos a mini cuentos. Nos vamos a mini cuentos. Y está en orden alfabético. Está de dos maneras. Del lado derecho está el título de la obra, de los minicuentos. Minicuentos quiere decir que tienen pocas páginas. Por ejemplo, si yo abro este que se llama Mala Memoria, de André Breton, que era un francés del vanguardismo, de un movimiento literario que se llamaba el vanguardismo. Si busca la Mala Memoria, nos vamos a dar cuenta, miren qué corto es ese. Mala Memoria, cortísimo. Pero hay más cuentos de Breton. ¿Verdad? Si yo quiero abrir más, le doy ahí a abrir más cuentos de André Breton. Y le doy para atrás. Por ejemplo, le voy a abrir este, que es el que yo usé como modelo en la plataforma, para que ustedes vieran qué es lo que yo quiero que ustedes hagan en la actividad 2. Este se llama La Escopeta, tiene una sola página. Tiene una sola página. Es de Julio Ardiles Gray. Y este fue el que se usó en la plataforma para explicarles a ustedes cómo deben hacer el trabajo de la actividad 2. Luego ya lo veremos, o sea, veremos el trabajo hecho para que ustedes lo usen como modelo. Por lo tanto, usted puede leer cualquiera de esos cuentos que está ahí, excepto La Escopeta, porque es el que yo usé como modelo. Usted puede leer cualquiera y elegir cualquiera de esos. Mientras más corto, si usted lo quiere más como usted quiera. Si lo quiere largo, largo. Si lo quiere corto, corto. Y usted va a leer uno de esos para realizar la actividad 2. Pero lo veremos ahorita cuando estemos ahí en la actividad 2. Me devuelvo para entrar a Moodle, a la plataforma. Y estoy en la semana 6. Ese es lo que le acabo de explicar. Ese es el modelo que está subido ahí para que ustedes lo abran y lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo que ustedes quieran. Ese es el modelo. Lo voy a poner en grande. Así es como ustedes van a hacer el trabajo. Ese tiene una página y 3 párrafos. Ese es el trabajo. Pero, por supuesto, este con el cuento La Escopeta no puede ser igual, exactamente igual a ese. ¿Qué es lo que se le está pidiendo a ustedes en la actividad 2? Lo veremos ahorita más detalladamente, pero algunas cosas. Por ejemplo, en 2 párrafos, contar la historia con sus palabras. Luego decir el tipo el ritmo narrativo. ¿Se acuerdan que era por expansión o condensación? Aquí dice que es por condensación. Luego decir los sentimientos que le causaba la lectura del cuento. ¿Verdad? Luego hablar de los tiempos externos e internos de la historia. Después decir el tipo de personaje, el tipo de narrador. En este caso era de tercera persona. Luego la estructura externa de la obra, ¿verdad? En la interna, ahí se puede ver cuáles son los personajes principales y secundarios. Y por último, escribir un párrafo donde explique la experiencia de haber realizado el trabajo. Ahora lo vamos a ver.
cuando vayamos a la actividad. Estas son las actividades. La actividad 1, ya los que la hicieron saben lo que yo les voy a decir ahora. Voy a comenzar el intento. Hola. Fíjense, la actividad 1 comienza pidiéndole a ustedes que lean un cuento. Cuando entramos ahí, cada vez que ustedes ven esas letritas rojas, en un enlace rojo, ustedes pueden entrar ahí. La actividad primero le pide que ustedes lean bien ese cuento. Hay 2 historias, pero es el del murciélago que ustedes van a leer. Miren qué corto es. Leen ese cuento, bastante corto, no el umbral, sino el murciélago. Después que ustedes lo leen, le hacen 10 preguntas, bastante fáciles. Las 10 preguntas son de falso y verdadero. Pero ¿qué ocurre con los falsos y verdaderos? Que si usted no leyó bien, usted se puede confundir. Por ejemplo, la pregunta 1 y 2 es prácticamente la misma. Y está un poquito más amplia. Cuando usted va a la lectura, miren, fíjense que yo se lo puse en una sola página, porque usted, cada vez que quiera ir a la lectura, usted puede ir. Tiene 50 minutos para hacerlo. Usted puede ir a la lectura. Cónchale, no me acuerdo si súbitamente es rápidamente o si súbitamente es de improviso, de inmediato, de repente, y usted va de nuevo a la lectura y lo comprueba. En la número 3, le hacen preguntas del contenido del texto, de la historia. Dice aquí que si el murciélago tenía plumas o no tenía plumas, eso usted lo va a determinar. De dónde nació el arco iris. Eso es un cuestionario de lo que usted lea. Es para saber que lo que usted lea, usted lo entiende. Pero en la pregunta 8, yo vuelvo y le digo a usted que vaya al material que yo les acabo de explicar. En la pregunta 8, usted necesita ir a eso, a ese material. Pero vamos a ser un chin inteligentes y vamos a ver primero qué es lo que me están preguntando de ese material para yo no leerlo entero. Me están preguntando si está en orden lineal o cronológico. Me meto ahí y busco el orden. Dice orden de los acontecimientos. Busco el lineal y lo leo a ver si cuando yo leí la historia estaba en orden lineal. Y viene la 9 y le preguntan, ¿el texto leído se cuenta en tercera persona? Voy otra vez ahí, no soy tonta, y estoy usando mi chivito gratis que la profesora me puso ahí, y voy al punto de vista del narrador, y busco la tercera persona, y me doy cuenta si cuando yo leí el cuento del murciélago, estaba en tercera persona. Y por último, la número 10, luego que yo sepa que lea la historia, yo me voy a dar cuenta si eso es falso y verdadero. Si se habla más de Dios o de quién se habla. Y voy a contestar. Fíjense, esta fue la sorpresa con la que se encontró. Yo se lo dije a ustedes en el grupo, que no le iba a dar los puntos. Pero ya yo le dije que por ahí cuando ustedes terminen lo pueden buscar. Cuando ustedes terminen cuando usted dice terminar el intento, ¿verdad? Entonces, le va a poner, por cada pregunta, le va a poner una explicación, un cuadrito en rosado ahí, en ese cosito blanco que está ahí. Le va a poner una explicación. No le dice si usted se equivocó o no, pero ahí en la explicación usted se da cuenta si usted se equivocó o no. ¿Por qué? Porque esa explicación, que se llama retroalimentación, le va a ampliar más de lo que yo le he estado explicando y de lo que usted pueda leer ahí. De por qué cada cosa, por qué es falsa, por qué es verdadera. Es una explicación que usted tiene ahí. Entonces, mis chicos, si usted se equivoca,
usted puede hacerlo otra vez. ¿Y qué le va a ayudar a responder mejor? Lo que usted lea en el cuadrito rosado que le van a poner ahí. Le van a poner un cuadrito rosado donde le explican por qué usted se equivocó. O porque usted lo hizo bien también, porque puede ser que usted lo haya hecho bien y le explican por qué usted lo hizo bien. Entonces, esa es la actividad 1, vale 2 puntos. Hay 2 intentos para hacerlo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando ustedes hagan la actividad, si la hacen y me ponen el mensaje en la mañana, es posible que yo no pueda responderle de una vez. Si ustedes me preguntan martes o jueves en su horario de clase, obligatoriamente yo tengo que buscar de una vez. Yo estoy con ustedes martes y jueves nada más, pero yo los viernes saco un tiempo para yo mirar qué ustedes han hecho, para poner el famoso mensaje que le pongo de, mira, tú no has hecho esto. Y el último día que yo reviso eso es el sábado. El domingo yo no voy a estar mirando tareas que hagan, por ejemplo, si la hacen tarde el sábado, porque ya el sábado, después de la tarde, ya yo no me conecto más. Pero si la hacen de tarde el sábado, después de las 6 de la tarde, yo lo voy a ver el lunes, pero no el domingo. No lo voy a ver, porque yo los domingos no puedo estar en eso también. Yo solamente trabajo 2 días con ustedes, pero le dedico 3, 4 días. Pero no todos los días, no puedo porque yo también tengo otro trabajo, tengo niños y tengo una familia, tengo que dedicarle tiempo. El otro día yo estaba haciendo muchísimos oficios y si me escriben a veces no puedo responderles. Pero yo voy a hacer todo lo posible por responderles, porque de verdad yo sé que eso desespera. Yo quiero saber, por ejemplo, si soy yo como estudiante, yo quiero saber cómo me fue. Yo quiero saber cómo me fue. Pero yo siempre le voy a responder, mira, no lo puedo ver ahora, no tengo la computadora, no estoy ahí, o a veces yo no estoy en la casa, y así sucesivamente, para que ustedes más o menos estén tranquilitos, porque yo quiero que ustedes no se me desesperen. Volvemos a la semana. Esta es la actividad 2, vale 3 puntos. Eso no tiene tiempo límite, ni tiene intentos límite. Usted lo va a hacer ahí, lo va a responder ahí. ¿Qué va a responder? Miren donde yo le digo de nuevo, entra al enlace y elige un cuento de tu preferencia y luego desarrolla la guía que se te presenta a continuación. Esa es la guía, tiene 8 preguntas, ¿verdad? Y es el modelo que yo les mostré ahorita, es cómo se debe responder ahí, ¿verdad? Cada cosa. Pero por si acaso, dice ahí que hay que leer mini cuentos. Es mejor leer mini cuentos, no los cuentos largos. Y luego dice que esa guía usted puede aprender más con el recurso. Vuelvo y lo abro. Esa guía son esas preguntas. Si usted no recuerda que es el narrador de primera persona, usted va a ir. Y yo se lo puse en la actividad para que usted no tenga que estar saliendo. ¿Y dónde responde ahí? Por ejemplo, si yo lo quiero responder ahora, haría la pregunta 1, dice que usted tiene que escribir en 2 párrafos o 3 de 5 líneas cada uno, narrar la historia con sus palabras, como veíamos en el modelo de ahorita. Ahí vamos a suponer que ya yo lo estoy narrando, ¿verdad? Hice mis 2 párrafos de 5 líneas cada uno, hago la número 2 y así sucesivamente. Cuando yo termine, le doy a terminar el intento y esa actividad, obviamente, soy yo que tengo que corregirla. Tienen que darle a terminar el intento, porque si no le dan a terminar el intento, lo que ocurre es que yo no la puedo calificar. Pero usted puede comenzarla hoy y mañana terminarla. Ah, bueno, me cansé o se me fue el internet. Usted puede terminarla y cuando usted vuelve y entra, le va a aparecer lo que ya usted había escrito. Entonces, como no tiene tiempo límite,
hasta el sábado es que yo voy a estar corrigiéndola. Pero yo la voy a ir corrigiendo poco a poco. Si usted la hace y le quedó mal, en vez de usted ganarse 3, usted se gana un 2, todavía yo le puedo decir, fulano, sacaste un 2 porque te faltó esto, esto y el otro. Así que todavía tiene la oportunidad de volver a hacerlo, porque no tiene intentos limitados. Por supuesto, el tiempo es el límite. Cierra el domingo a las 11:59 de la noche. O sea que usted tiene muchas oportunidades para hacerlo bien. Y por último es el crucigrama. Es el crucigrama. Por supuesto, ustedes saben que es el glosario. Agarran su glosario, copian sus palabras. ¿Verdad? Copian sus palabras, son 17 palabras, bien escritas. Y igual que los otros. Lo vamos a intentar ahora. Voy al juego, tengo mis horizontales y verticales. Déjame buscar uno corto para ponerlo como ejemplo. A ver. Emanuel, ¿tú estás ahí todavía? Emanuel. Emanuel ayer estaba haciendo el... Dígame, maestra. Sí, que si tú estás ahí. Sí. ¿Te acuerdas lo que yo te dije ayer? Volvió a poner el cosa ese Sí, de la tercera, de la función función de de la la lengua. lengua, pero yo no sé qué es lo que le pasa a la sección tuya, porque yo lo vi ahorita en la otra sección. Les recomiendo que no entren, porque desde ayer está dando problemas. Yo lo arreglé y volvió a dar problemas. Lo voy a arreglar y lo voy a probar. Sin incluso, Por maestra. ejemplo, si yo ahora entro a la sección que yo expliqué ahorita, voy a entrar a la sección en la sexta semana. Cuando abrimos el crucigrama, miren que es distinto el crucigrama, ¿ven? Ya yo lo había arreglado desde ayer, que Manuel me dijo que tenía un problema. Eso, ¿verdad? Entonces, lo voy a explicar desde aquí. Porque voy a arreglarlo. ¿Verdad? Por ejemplo, déjame ver, dice la 18, la edad. Vamos a buscar una corta. Se produce. Ok, por ejemplo, esta, la número 1, que es la número 1 vertical. Esa. Esa. La vertical. Dice, se produce cuando el hecho narrativo se cuenta en el orden en que ocurre. Dice que tiene 6 letras la palabra, ¿verdad? Entonces escribo lineal, hace la respuesta, y le doy a OK. Y me la pone ahí. Cuando ya yo había explicado eso el otro día, de cómo se hace. Cuando ya yo tenga todo lleno, pues le doy a fin del juego del crucigrama. Sencillamente. Hay muchos que me han dicho de que, ¿y cuándo es que se acaba? Usted lo acaba cuando usted le da fin del juego. Pero se supone que usted tiene que llenar todo, aunque si usted llena una parte le va a poner menos puntos. Hola. Por ejemplo, a Emanuel le salió el de las funciones de la lengua de nuevo, que no entiendo por qué, si yo arreglé eso. Entonces, yo sé que la plataforma ayer tenía como problemas. Y yo lo voy a volver a hacer. Pero eso es todo. Esa era la explicación.
Bien, entonces voy con ustedes, dejo de compartir la pantalla, voy con ustedes y para que ustedes me hagan preguntas. Joel, pero yo no sabía que tú tenías la mano levantada, porque no puedo ver la plataforma, no puedo ver el Teams. Vamos a ver, Joel, dime. Profesora, Rosemary no está porque se le fue la luz, me informa. Ah, está bien, está bien. Yo me imaginé porque ella estaba presentando problemas desde que se metió en la plataforma. ¿Quién quiere hacer una pregunta de lo que yo expliqué o qué? Nadie. Ustedes son demasiado buenos. Eso se entendió como el agua, profesora, estaba claro. Sí, pero estaba muy largo. La verdad es que estaba muy largo porque la unidad es larga en realidad. Pero óigame bien, ustedes saben, yo le dije que va a tardar en bajar el video. Voy a ponérselo en la plataforma, porque tengo entendido que desde ahí consume menos data. Si no, y después ustedes me van a decir, no, profe, no funcionó. O vamos a hacerlo como antes, profe. No me gustó. O sea, ustedes son los que me van a ayudar a mejorar esto. Y por otro lado, yo espero, yo le puse a ustedes que le haya ido también en otras materias como le fue en español. A este curso le fue bien a todo el mundo. Sacaron de 8 para arriba, creo que fue. Creo que una sola persona sacó un 7. Pero le fue muy bien a este curso y también al de la tarde le fue bien. En el de la noche fue que tuve unos cuantos que sacaron un 6. Tuve como 3 o 4 personas que sacaron 6, pero hubo muchos 10. Así que los felicito y espero que también le haya ido bien en otras materias. Porque saben que de nada le vale que le vaya tan bien en lengua española si le va mal en las otras. Van a pasar lengua española nada más. Pues nada, buenas noches, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye, profe, cuídese. Bye, Buenas bye. noches, gracias, igual. Buenas noches, Ay, maestro. profesora. Buenas noches. Hola, Joan.